Imagina un universo donde la supervivencia no solo depende de la fuerza, sino de la conexión más inesperada. En los confines más fríos del espacio, una protectora solitaria se atrevió a bajar la guardia, confiando en sus pequeños compañeros. Lo que el Apex encontró no fue debilidad, sino una escena que desafió toda lógica, un ecosistema de ronroneos y sombras que cambiaría para siempre su percepción de la vida. Prepárate para una historia de lealtad, instinto y la verdad oculta en el corazón de las estrellas. El sonido monótono de los motores de la nave, una cuna de metal y tecnología, era el único compañero constante de Elara. La vastedad del espacio exterior, salpicada de galaxias distantes y nebulosas fantasmales, se extendía más allá de las ventanas blindadas de la estación de vigilancia. Elara, una de las últimas guardianas de una especie moribunda, había jurado proteger a los cachorros hasta su destino final. No eran simples animales, eran los últimos de su clase, portadores de un legado que la humanidad había prometido preservar. La nave, un arca moderna, transportaba este precioso cargamento a un nuevo mundo, una colonia que esperaba con la promesa de un futuro. Elara, con su rostro marcado por la fatiga y sus ojos cansados por incontables horas de vigilancia, sentía el peso de esa promesa. Cada ronroneo suave de los cachorros, acurrucados en sus incubadoras climatizadas, era un recordatorio constante de su misión. Sabía que la ruta era peligrosa, llena de piratas espaciales y anomalías cósmicas, pero su determinación era inquebrantable. A veces, en la quietud de la noche estelar, Elara se permitía soñar con la Tierra, un recuerdo lejano de bosques y cielos azules, un contraste brutal con el frío y oscuro lienzo del espacio. Se aferraba a la esperanza de que, algún día, estos cachorros caminarían sobre hierba real y sentirían el sol en su pelaje. La responsabilidad era inmensa, y el cansancio, una marea implacable, empezaba a hacer mella en su fortaleza. Los días de Elara en la nave se fusionaban en una rutina solitaria. Las luces parpadeantes de los paneles de control, el susurro del sistema de soporte vital y el suave resoplido de los cachorros eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Su jornada comenzaba con la verificación de los sistemas de la nave, el monitoreo de los signos vitales de los pequeños felinos y la preparación de sus alimentos especiales. Cada cachorro tenía su propia personalidad, uno era aventurero, otro más tímido, y el tercero, un soñador que parecía mirar las estrellas con una curiosidad innata. Elara había desarrollado un vínculo profundo con ellos, un lazo que trascendía las barreras de la especie. Les hablaba en voz baja, contándoles historias de la Tierra y de los mundos que esperaban. A pesar de la soledad, nunca se sentía verdaderamente sola con ellos cerca. La nave era su hogar temporal, y los cachorros, su familia. Había momentos de tensión, cuando los sensores detectaban fragmentos de asteroides o naves no identificadas, y Elara se armaba de valor, lista para defender su cargamento con su propia vida. Pero la mayoría de las veces, la travesía era monótona, un baile lento y predecible a través de la inmensidad. El cansancio se acumulaba, una carga invisible que se hacía más pesada con cada ciclo de sueño perdido. Las noches se volvían borrosas, y Elara a menudo se encontraba cabeceando en su asiento de mando, soñando con el tacto de una cama blanda o el sonido de una voz amiga. Fue una noche particularmente agotadora. Una tormenta de radiación solar había obligado a Elara a realizar una serie de maniobras evasivas y reparaciones de emergencia. El estrés había sido inmenso, y el agotamiento la golpeó con una fuerza abrumadora. Después de asegurar la nave y verificar que los cachorros estaban a salvo, se permitió un momento de descanso, solo un momento, pensó. Se sentó en su silla de mando, con la intención de tomar una breve siesta, con su arma de energía ligera al alcance de la mano. Los ronroneos de los cachorros, que ahora dormían más cerca de ella, eran una melodía tranquilizadora. El calor de sus pequeños cuerpos y la vibración de sus gargantas le proporcionaron una sensación de seguridad, una falsa seguridad. Sus párpados se volvieron pesados, la fatiga superó su voluntad, y se deslizó en un sueño profundo y sin sueños. El arma cayó de su mano, quedando apoyada en el suelo de la cabina. Las pantallas de navegación continuaban su parpadeo rítmico, pero Elara ya no estaba consciente de ellas. Había fallado. Había bajado la guardia, sucumbiendo a la debilidad humana. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, una nave del Apex, la especie depredadora más temida de la galaxia, había detectado la señal de energía anómala de su nave dañada. Se acercaban, sigilosos y letales, sus intenciones tan oscuras como el vacío entre las estrellas.
El error de Elara no solo la ponía en peligro a ella, sino también a la última esperanza de los cachorros. La nave del Apex era un espectro oscuro en la vastedad. Sus cascos, diseñados para absorber la luz, los hacían casi invisibles a los sensores convencionales. El comandante del Apex, conocido solo como Qatar, era una figura imponente, un depredador supremo con una mente táctica tan afilada como sus garras. Habían estado rastreando el cargamento genético durante semanas, esperando el momento oportuno para atacar. La vulnerabilidad de la nave de Elara era la oportunidad que habían estado buscando. La nave de asalto se acopló con un golpe sordo, y las compuertas se abrieron con un siseo ominoso. Un escuadrón de guerreros Apex, equipados con armaduras bioluminiscentes y armas de pulso, se abrió paso a través de los pasillos silenciosos de la nave de Elara. Sus movimientos eran fluidos y letales, cada paso calculado. No encontraron resistencia, lo que los desconcertó ligeramente. Esperaban una confrontación, pero solo había silencio. Elara, aún sumida en su sueño, no se percató de la invasión. Los guerreros Apex avanzaron hacia la cabina de mando, sus sentidos agudizados, listos para cualquier trampa. El aroma de los cachorros, una mezcla de dulzura y feromonas, era inconfundible. Qatar, que había liderado personalmente la incursión, sentía una extraña curiosidad. ¿Por qué una sola humana protegería a estos pequeños, una especie que ellos consideraban una presa fácil? El misterio se profundizaba con cada paso. Cuando Qatar y su escuadrón irrumpieron en la cabina de mando, se detuvieron en seco. Lo que vieron desafió todas sus expectativas. Allí, en la silla de mando, Elara dormía profundamente. Un cachorro estaba acurrucado en su regazo, su pequeño cuerpo ronroneando suavemente. Otro cachorro dormía a sus pies, también emitiendo un ronroneo bajo y constante. Pero lo más sorprendente fue el tercer cachorro. Estaba acurrucado junto a la cabeza de Elara, su pequeño hocico rozando su mejilla, su ronroneo un eco suave en el silencio de la cabina. Alrededor de Elara, formando un círculo protector, se encontraban las siluetas de los cachorros, pero también las sombras de los adultos. Qatar, con sus sentidos agudizados, percibió las feromonas de los padres, un rastro tenue pero inconfundible. Los Apex, depredadores por naturaleza, eran extremadamente sensibles a estas señales. Comprendieron que los cachorros no estaban solos, sus padres, aunque invisibles, estaban presentes. Las sombras, que a primera vista parecían ilusorias, eran los protectores invisibles de Elara y sus crías. La escena era irreal, una humana durmiendo en medio de la nave, rodeada por el ronroneo suave de los cachorros y la presencia etérea de sus padres. Qatar, por primera vez en su larga carrera como guerrero, se sintió confundido. La lógica de su especie le decía que debía eliminar la amenaza, pero algo en la escena lo detuvo. El aire en la cabina de mando era tenso, cargado de una mezcla de curiosidad y cautela por parte de los guerreros Apex. Qatar, en lugar de dar la orden de ataque, levantó una mano, indicando a sus hombres que mantuvieran sus posiciones. Estudió a Elara y a los cachorros con una intensidad inusual. Los ronroneos, suaves y rítmicos, resonaban en el espacio, una melodía que parecía desafiar la oscuridad del vacío. En su cultura, la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad y la debilidad era castigada sin piedad. Sin embargo, la humana, en su sueño profundo, parecía irradiar una fuerza diferente, una fuerza que venía de la confianza, de la entrega. Los cachorros, lejos de temer a los intrusos, seguían durmiendo, ajenos a la amenaza que los rodeaba. Era como si supieran que estaban seguros, protegidos por algo más allá de lo físico. Qatar observó el arma de Elara, caída en el suelo, y la ironía de la situación no pasó desapercibida. Una guardiana armada, pero dormida, confiando plenamente en la naturaleza. Los demás guerreros Apex murmuraban en susurros inaudibles, sus ojos fijos en la escena. Algunos estaban impacientes, listos para la batalla, pero la autoridad de Qatar era absoluta. Había algo más profundo en juego aquí, algo que trascendía la simple caza. Qatar recordó viejas leyendas de su propia especie, historias olvidadas de tiempos primigenios donde la conexión con la naturaleza era una fuente de poder. En esas historias, el ronroneo de ciertos depredadores era un símbolo de sanación y protección, un sonido que podía apaciguar incluso a los más feroces. Siempre las había considerado meras fábulas, pero la escena frente a él le hizo reconsiderar. Los ronroneos de los cachorros, emitidos con una inocencia absoluta, parecían llenar la cabina con una energía extraña, una vibración que parecía calmar los instintos depredadores de los Apex.
Las sombras de los padres, aunque invisibles, eran una presencia palpable, una barrera psíquica que protegía a Elara. No eran fantasmas, sino la manifestación de un vínculo profundo, una extensión del instinto maternal y paternal. Cathar, el temible líder del Apex, se encontró en una encrucijada. Podía dar la orden de atacar y reclamar el cargamento, cumpliendo su misión de dominio. O podía escuchar lo que la escena le estaba diciendo, lo que las antiguas leyendas le susurraban. La elección no era tan simple como parecía. El instinto le decía que la humana era vulnerable, pero sus sentidos le gritaban que algo más poderoso la protegía. El tiempo transcurrió lentamente, medido solo por los ronroneos de los cachorros y la respiración silenciosa de Elara. Cathar tomó una decisión. Desactivó el campo de energía de su arma y la envainó. Sus guerreros lo miraron con asombro, pero ninguno se atrevió a cuestionar su elección. Les hizo una señal para que se retiraran en silencio, tan discretamente como habían llegado. La misión de Cathar era capturar el cargamento, no destruirlo. Y en ese momento, se dio cuenta de que si tocaba a Elara o a los cachorros, no solo se enfrentaría a la furia de los padres invisibles, sino que también profanaría algo sagrado, algo que su propia cultura había olvidado. Se trataba de un pacto no escrito, un reconocimiento de la vida y la protección. Antes de partir, Cathar dejó un pequeño dispositivo en el panel de control de Elara. Era un baliza de rastreo, pero no para la caza. Era para el monitoreo, para asegurar que la nave llegara a su destino sin ser molestada por otros depredadores. Un gesto de respeto, un tributo a la conexión que había presenciado. Susurró unas palabras en su lengua nativa, una bendición antigua para los protectores de la vida. Elara se despertó con un sobresalto. El sueño profundo había cedido a la sensación de que algo había cambiado. La nave seguía en silencio, pero el aire se sentía diferente, cargado con una energía residual que no podía identificar. Miró a los cachorros, seguían durmiendo plácidamente, sus ronroneos una constante reconfortante. Fue entonces cuando vio el dispositivo en el panel de control. No era suyo. Era tecnología Apex. Un escalofrío de terror recorrió su espalda. Habían estado allí. Habían entrado en su nave, en su santuario. ¿Por qué no la habían atacado? ¿Por qué no habían tomado a los cachorros? Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los registros de la nave. Las lecturas de los sensores confirmaron la incursión. Los Apex habían estado a bordo durante casi una hora. Se acercó a la ventana, observando la inmensidad del espacio. En la distancia, una pequeña nave se alejaba, su silueta inconfundible. Comprendió que había sido perdonada, por alguna razón que escapaba a su entendimiento. Los ronroneos de los cachorros se intensificaron, como si respondieran a su confusión. Fue entonces cuando miró a su alrededor, y por primera vez, las sombras que siempre había sentido a su alrededor se hicieron más claras, más definidas. No eran fantasmas, sino la esencia de la protección, el amor incondicional de los padres de los cachorros. Habían estado allí, invisibles, pero siempre presentes. Elara continuó su viaje, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. La baliza Apex en su panel de control era un recordatorio constante del encuentro, un símbolo de un pacto no verbal, de una comprensión que trascendía las barreras de la especie. Llegó a la colonia con los cachorros a salvo, su misión cumplida. Los pequeños felinos crecieron, poblando el nuevo mundo con su presencia majestuosa, un testimonio de la perseverancia y la conexión. La historia de Elara y los cachorros se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación, una oda a la lealtad y al misterio de la vida. Se decía que los Apex, después de ese encuentro, habían cambiado su percepción de la humanidad y de otras especies. Habían aprendido que la fuerza no siempre residía en la agresión, sino en la compasión, en la capacidad de proteger y en la belleza de la vulnerabilidad. La lección del ronroneo, de la protección silenciosa, había resonado en los corazones de los depredadores más temibles de la galaxia. Y así, en el vasto lienzo del cosmos, la historia de una humana que se durmió protegiendo a los cachorros, rodeada de sombras ronroneantes, se convirtió en un eco eterno, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del universo, la vida encuentra una forma de conectarse, de protegerse y de enseñar las lecciones más profundas. La verdadera fuerza, después de todo, no reside en el poder de la destrucción, sino en el ronroneo silencioso de la vida misma.